¿Qué pasa con Pedro Castillo? Que más bien está solicitando su libertad. Y te quiero contar un poco el detalle de este pedido que ha hecho la defensa de Pedro Castillo, en este caso su exministro, que ha llevado el caso de rebelión, de presunta rebelión y conspiración a una etapa internacional. Ha presentado un petitorio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que ser claros con esto. Pedro Castillo considera que ha sido detenido ilegalmente y depuesto a través de una moción de vacancia, para Pedro Castillo también ilegal. Y a partir de eso está recurriendo a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir su libertad. Pero este hecho podría caer en saco roto. ¿Y por qué te comento esto? Porque buscando cualquier cosa que pudo haber dicho la comisión después del 7 de diciembre, encontré un comunicado del 8 de diciembre. Ahí nomás. Ahí nomás, al día siguiente. En caliente, caliente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo al día siguiente. Es decir, la misma institución a la que los abogados de Pedro Castillo le están pidiendo la libertad del expresidente, en su momento fue categórica calificando la acción de Pedro Castillo como un posible quiebre institucional. Y te voy a mostrar este comunicado porque algunas personas empezaron a preocuparse, empezaron a encender las alarmas en torno a lo que pueda ser una liberación de Pedro Castillo. Imagínate una reposición en el cargo de Pedro Castillo, lo que podría ocasionar políticamente en el país. ¿Es viable? ¿No es viable? Y lo que te traigo es este comunicado. Vamos a ver si tenemos el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene este título. Ya te puedo ir adelantando el título. Ahí lo tenemos. Vamos a ver el título del comunicado, que seguro va a aparecer resaltado. Ahí está. Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena decisiones contrarias al orden constitucional y llama a garantizar la gobernabilidad en el Perú. Esto lo dijo la CIDH al día siguiente de que Pedro Castillo intentó el golpe de Estado. Entonces no se puede decir que no entendieron que lo que estaba haciendo Pedro Castillo, que no solo era presidente de la República, sino que también era jefe supremo de las Fuerzas Armadas, llamando a las Fuerzas Armadas a tomar los poderes del Estado, a incumplir su mandato no deliberante en medio de una situación. Llamaron que era, era un golpe de Estado que no le salió bien, pero que no haya tenido el resultado esperado no hace que no sea responsable de sus acciones. Recordemos lo que sucedió en Locumba con los hermanos Humala en ese momento. Ollanta de Antauro se levantan en Locumba y finalmente se fueron presos por lo que hicieron, porque era un delito el haber intentado hacer un golpe de Estado en ese momento a Alberto Fujimori. Y esto no es todo. El título ya te dice que la Comisión Interamericana en un momento, enterándose de lo que había ocurrido en Perú, quiso pronunciarse. Pero dice más la Comisión Interamericana en este comunicado, que reitero, es un día después del golpe de Estado de Pedro Castillo. Dice: la Comisión considera que disolver el Congreso desconoce el artículo, y allí señala, 134 de la Constitución. Y claro, este es el principal argumento legal que se tiene contra Pedro Castillo. Disolvió el Congreso sin que existan razones en la Constitución, sin seguir las reglas constitucionales. ¿Cuáles eran las normas para poder disolver el Congreso? Que te hayan denegado la confianza de 2 gabinetes, o en el tema de las cuestiones de confianza, ¿no? Algo que no se había dado, que no había sucedido y que finalmente llevó a este golpe de Estado fallido, pero golpe de Estado a fin de cuentas. Ahora dice: no, yo solamente estaba recogiendo el clamor popular, como que prácticamente estaba haciendo... Yo tuve un sueño que un día cerraría el Congreso. No, no era así. Sí, no, claro, la defensa de Pedro Castillo busca los argumentos que puede. Reconstruir la narrativa, ¿no?, de la realidad de lo que pasó ese 7 de diciembre. Y qué importante es este comunicado que compartes para que todos tengamos memoria, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque más allá de que si hoy en día, te guste o no cómo gobierna la señora Dina Boluarte, te gusta o no que no haya renunciado, te gusta o no que se haya dado ya un adelanto de elecciones, fue la transición democrática y constitucional que correspondía. Lo que ellos pedían, que haya una continuidad democrática. Y así lo dice la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando habla de una sucesión constitucional en el Perú. En otro momento reconoce
la comisión la actuación inmediata de las instituciones en la defensa de la democracia para evitar el quiebre institucional. Este es otro resaltado de ese comunicado publicado el 8 de diciembre, un día después del discurso de Pedro Castillo en cadena nacional, ¿no? Entonces, aquí es donde nace la opinión, el comentario de que muy posiblemente este pedido de los abogados de Pedro Castillo pueda caer en saco roto. Porque la comisión ya parece haber sentado por lo menos algún criterio, valoró así como un intento de quiebre institucional la decisión de Pedro Castillo de disolver el Parlamento. Y saluda incluso la vacancia de Pedro Castillo, porque en ese último párrafo que tú estás resaltando, lo que dicen es: saludamos la actuación inmediata de las instituciones en el Perú en defensa de la democracia. Institución, Congreso de la República, que lo vacó con cerca de 100 votos. Estamos hablando con votos incluso de miembros de partidos de izquierda que votaron por la vacancia de Pedro Castillo y que ahora parece que se han olvidado, ¿no? 101 votos exactamente 101 fue la cifra. ¿Ves? Entonces, claro, ahora se han olvidado. Ante esos 101 votos, todavía los abogados de Pedro Castillo, conversaba más temprano con el doctor Eduardo Pachas, que defiende al expresidente, y él decía: Santiago, 101 votos no eran los necesarios, se necesitaban 104 votos para aprobar la vacancia a Pedro Castillo. Y cuando tú ves el reglamento del Congreso, efectivamente te habla de 87 votos para un proceso normal de vacancia y te habla de 104 votos cuando quieres adelantar el proceso de vacancia, que efectivamente se adelantó de las 3 de la tarde que estaba programado para la 1:30. Entonces te digo, los abogados de Pedro Castillo están buscando los argumentos en el reglamento del Congreso para poder tirarse abajo la vacancia. Claro, pero estás hablando de una situación extraordinaria, o sea, es como que alguien te diga, es como cuando se habla de la proporcionalidad, ¿no? Trataron de robarte, pero ese delincuente que trató de robarte no tenía pistola, tenía cuchillo y tú le diste un balazo. O sea, te estaban cerrando el Congreso, te iban a mandar a tu casa, podían poner los tanques si las Fuerzas Armadas no hubieran tenido la reacción que tuvieron. Estabas en una situación de emergencia y crisis. Mira, tenías que resolver. Y esa lógica, que tiene mucho sentido común, también es la lógica de un juez supremo, el juez Juan Carlos Checli, que le responde a los abogados de Pedro Castillo cuando plantean esto de los 104 votos. Eran necesarios 104 votos, dicen los abogados de Pedro Castillo, para decirte: la vacancia estuvo mal aprobada, no cumplió con los requisitos. Bueno, el juez Juan Carlos Checli dice, más bien, el caso fue tan particular que un presidente de la noche a la mañana se levantara a cerrar el Congreso, que era necesario un pronunciamiento urgente del Parlamento. Era necesaria una rápida reacción. Y por eso, digamos, encuentran válida la votación de 87 votos afirmativos para la vacancia de Pedro Castillo. La Fiscalía incluso te dice: se tenía que actuar con urgencia. Estábamos ante el riesgo de un quiebre constitucional, de una violación flagrante al tema de separación de poderes. Además, estaba en proceso la fuga del expresidente hacia la embajada de México. Y eso lo ha dicho el mismo presidente López Obrador, ¿no? Eso nos hemos inventado nosotros. Ahora, Pedro Castillo ha negado que él haya estado dirigiéndose buscando un asilo para él. Él ha dicho: este asilo era para mi familia. Pero claro, de momento no podremos saber si en algún momento Pedro Castillo pidió el asilo para él a México, en la medida que ese país ha declarado la reserva de ese expediente por 5 años. Entonces, lo que tenemos aquí es una batalla legal que se va a dar en fueros internacionales por la libertad de Pedro Castillo, pero quería recordar este comunicado del 8 de diciembre de la Comisión valorando la acción de Castillo como un golpe de Estado. Muy bien, eso es muy importante. No hay que olvidarnos de lo que sucedió todos esos días. No, tal cual.